presidente de Uruguay, de José Mujica, de visita a España oficial. Hoy viaja a Cádiz para recibir el premio iberoamericano Libertad Cortes de Cádiz y de allí irá hasta Bilbao, donde le va a recibir el presidente vasco Íñigo Urkullu. Ayer estuvo en Moncloa con el presidente Mariano Rajoy y unas horas antes de ese encuentro estuvo con un equipo de los desayunos en casa del embajador. Charlamos sobre la crisis, la economía y de la política en general con su particular manera de ver y de vivir la política. José Mujica, presidente de Uruguay, muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarla. Usted que es descendiente de españoles, ¿esta visita a España tiene para usted algo de especial? Sí, tiene mucha nostalgia. Y además pienso en castellano. Y no es poca cosa eso. Mi generación además, como se ve, soy un veterano. Está muy embebida del acontecer de España, de la generación del 98, de Azorín, de Valle Inclán. Las luchas y los dolores de España sembraron por América Latina mucha gente valiosa, que sembró cultura y más allá de las definiciones políticas, de todas maneras dejó cosas imposibles de medir, que son acervos que componen nuestro modo de ser. Como decía Darío, más o menos, no soy textual, mi querida es de París, mi señora es de Castilla. Entonces hay una matriz que tiene mucho que ver con España. Además de esa nostalgia, de esos lazos reales, personales que hay entre España y Uruguay, sí, también hay ciertos lazos, en este caso económicos, permítame, empresariales. Hay mucha relación de empresas españolas en Uruguay. ¿Es seguro invertir en su país? Mi país es pequeño y está en una esquina importante. Si es por el mercado, van a otros que son más grandes. Entonces nosotros tenemos que jugar la carta de la seriedad, de la seguridad, porque en el mundo no solo se busca ganancia, se busca también seguridad. Y eso lo ofrece el Uruguay. No es un problema de este gobierno, ni del otro. Es una actitud de los uruguayos. Cualquiera sea el partido que gane en el Uruguay, se va a hacer cargo de los compromisos del gobierno que lo antecedió, por más opositor que sea. Ese es un valor que hemos generado como cultura. Y apostamos a que se coloquen inversiones que apuntan hacia el Mercosur. Una realidad de 270 millones y pico de habitantes. Y bueno, le tratamos de ofrecer eso al mundo. Y España lo entendió. ¿Cómo está viendo desde su visión uruguaya, desde esa seriedad, desde ese compromiso que usted me dice, cómo ve usted la crisis en este país, en España, donde viven muchos uruguayos, en medio de esta crisis y sobre todo dentro de lo que es la Unión Europea? Sí, a nosotros como uruguayos nos está afectando. Hemos perdido participación en algunos mercados importantes de valor agregado porque cayó el poder de compra de Europa. Es notorio. A título de ejemplo, vendíamos unos pescaditos muy preparados como comida que venían por los supermercados italianos con el sellito esto, una cosa bárbara. Un bruto negocio se derrumbó. Y ese valor agregado no lo colocamos en ninguna parte. Ejemplos de eso se podrían... Quiere decir que la crisis de Europa a nosotros también nos afecta. Pero se está alargando mucho en el tiempo. Europa tiene, no solo daría la impresión, y me puedo equivocar, de que tiene una crisis económica que también es crisis política. Han desatado una cantidad de sucesos que los están gobernando. Son los sucesos que gobiernan a los hombres y no los hombres que gobiernan los sucesos.
A esa crisis económica de la que hablábamos, a la crisis política a la que usted se refiere, yo le añado una tercera, la crisis de valores. ¿Qué es para usted hacer política? La política tiene que ver con la vida de relación de la polis, y por mi manera de ver, la política es la lucha porque la mayoría de la gente viva mejor. En lo personal le agregaría una comilla más. Vivir mejor no solo tener más, sino es ser más feliz. Y eso a veces tiene que ver con las carencias materiales, pero tiene que ver también con otras cosas. Los gobiernos andamos siempre muy apurados, porque si no respondemos, si la economía no crece, es una tragedia. Pero el hombre precisa eso y alguna cosita más. Usted es un político de izquierdas, por quien no lo sepa, en este caso que nos esté viendo, usted vive en una chacra, de un modo muy modesto. Tengo entendido que su palacete presidencial lo utiliza en invierno para que los indigentes puedan pasar allí la época dura. No, eso, el palacete, eso fue, bueno, había alguna gente que duerme en la calle, ¿sí?, porque no tiene donde dormir o porque está media trolada con la civilización. Hay de todo en las calles. Sí. Y este problema existe en el mundo entero. Y había una resistencia que no se podían llevar porque está coartando la libertad, porque no hay donde ponerlo, por esto. Y yo dije, bueno, llévenlo para la casa de gobierno. Y se arregló rápido. Se arregló, no hubo ninguna necesidad. Por eso quedó la anécdota. Pero bueno, mi manera sobria de vivir, no quiero utilizar la palabra austeridad porque está prostituida en Europa. Abogo por una manera personal de vivir con sobriedad. Porque para vivir hay que tener libertad. Y para tener libertad hay que tener tiempo. Si me preocupo mucho de los cacharros, de la casa grande, del servicio, de patatín y patatán, no tengo tiempo, me tengo que ocupar de eso. Y si tengo mucha plata para tener eso, me tengo que preocupar que no me roben y que trabajen. Y si despilfarro y gasto mucho, es porque estoy viviendo a costilla del trabajo de otro. Entonces prefiero tener el mayor margen de tiempo disponible para hacer lo que a mí me gusta. Y eso es la libertad. Mientras tengo que trabajar para cubrir la olla, no soy libre. Soy libre cuando hago con mi tiempo lo que a mí me gusta y me motiva. Entonces, soy sobrio para tener tiempo. Porque cuando tú compras con plata, no estás comprando con plata, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y lo único que no se compra arriba de la tierra es la vida. Entonces hay que ser avaro en la forma de gastarla. Y veo que la humanidad está enloquecida, perdiendo tiempo, no tiene tiempo para el hijo, no tiene tiempo para... Cuando es joven no tiene tiempo para la novia, después no tiene tiempo para los hijos, después una cosa y todo, y cuando quieres acordar, eres un viejo reumático y te pasaste pagando tarjeta y esto y el otro. Entonces mi austeridad es una manera de mostrar, muchachos, por acá nadie me va a dar mucha bolilla, pero algunos viejos me van a entender. Tengo que confesarle que teniendo la oportunidad de ver a políticos cada día, de escucharles, su discurso y su forma de vida no es habitual. No. No lo es. No es. Se está perdiendo, no sé si usted sabe, en España, en medio de esa crisis institucional, política, de valores que comentaba con usted antes, se está planteando también la posibilidad de que la distancia entre los políticos y los ciudadanos cada vez parece más lejana. ¿Se está perdiendo esa cuestión de piel, ese tacto, ese preocuparse por los problemas diarios de la gente? Las repúblicas vinieron para afirmar de que básicamente somos iguales. Alguien le dirá que unos más que otros. Sí, pero un gobernante
En el fondo nadie es más que nadie, dicen los paisanos de mi tierra. Y por mucha ínfula que se tenga y marquesina, en el cajón marchamos todos. Y no te vas a llevar la plata que acumulaste de cualquier manera, ni de cualquier... Me parece que esa es una manera tonta de vivir. Lo que hay en el mundo es mucha tontería, demasiado tontería. El vivir liviano de equipaje tiene sus ventajas, porque uno se saca los compromisos. Dice usted, hay mucha tontería, quizás también un poquito de indignación. No sé si usted ha seguido con atención movimientos como aquí en España ese 15M, que muchos de ellos no se sienten representados por los políticos. Algo está cambiando. Esta crisis por lo menos nos va a ayudar a aprender a que las cosas se pueden hacer diferentes. Es posible, es posible. Y puedo estar muy equivocado porque soy muy veterano. Pero he visto en mi vida eclosiones que después se disuelven como una nube. Para construir cosas de cambios esenciales no hay más remedio que construir herramientas colectivas que nos sucedan. Los mejores dirigentes no son los que hacen más, son los que cuando abandonan la escena queda gente superior que lo supera con ventaja. A la larga la lucha tiene que ser colectiva porque lleva mucho tiempo una política de cambio. Una política de cambio no se arregla con una bronca que me saqué un día por unos gritos que pegué en una plaza. Eso lo entiendo humanamente y tiene que ser. Hay que construir sistemáticamente con paciencia esfuerzos colectivos. Y eso es difícil en el mundo contemporáneo, cada vez más difícil, porque cada ser humano está absorbido por lo que decíamos anterior, el mercado, el tironeo, las cuentas, y dedicar la vida a crear una disciplina colectiva es una especie de lujo cada vez más difícil para el hombre contemporáneo. Claro, es que usted pide paciencia en un mundo en el que se requieren las cosas ya, o por lo menos se piden ya. Sí. Y en ese momento usted Acá. pide paciencia. Sí, vengo de China. En 1942, en las cuevas de Yunnan, fundaron la Universidad de Pekín. Estaban en una guerra despiadada y luchando por salvarse. Y los tipos pensaron que necesitaban fundar una universidad porque iban a precisar, tal vez, adelante, gente preparada para lo que se les venía. ¿Se da cuenta? El mundo está frente a eso. Hay que leer a Confucio, hay que ir para atrás. Entonces, por muy apurado que estemos, la globalización nos incluye a todos. Estamos navegando en la misma nave. Lo que pasa es que Europa ha funcionado como una especie de centro de la civilización. Y hay más civilización. Europa no va a dejar de ser uno de los centros importantes. Pero el mundo es múltiple y se está globalizando. Tenemos que aprender a incluir la diversidad que hay en este mundo y es difícil. Creo que es muy difícil porque somos esclavos de nuestro Estado nacional, de nuestras visiones, y nos cuesta enormemente ser liberales, entre comillas, en el sentido civilizatorio, que es aceptar la existencia de otras claves civilizatorias distintas a la nuestra. Tal vez Séneca, tal vez Confucio es contemporáneo de Sócrates. Estaban a miles de kilómetros. Tiene mucho que ver con estas civilizaciones distintas. En definitiva, al final, gobernar es tomar decisiones. Sí. Imagino, y a través de su experiencia, y si no, dígame lo contrario, a veces es necesario gobernar y tomar decisiones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Sí. Me explico. A usted está planteando medidas en su país sobre el asunto de la marihuana, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual,
Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor del asunto. ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice, no, al contrario, claro, usted dice que lo hace por el bien de la comunidad, es decir, que, ¿Sí? que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. ¿Por qué pienso así? Porque pertenezco a un país pequeño, pero que ya por 1910 discutió el alcohol y tomó esta decisión. No se puede evitar que la gente chupe y se emborrache. Entonces el Estado nacionalizó la producción de alcohol y sabía que se hacía un alcohol de boca bueno, sin entreverar alcohol de madera. Lo cobraba caro y de ahí sacaba recursos para atender la salud pública. Fue genial el Estado uruguayo que hizo eso. Fue el mismo que reconoció la prostitución, porque hay países que no quieren reconocer la existencia de la... No, mi país la organizó, revisó a las mujeres, les daba un carnet, se preocupó después de la jubilación, etc. Tiene esa tradición cultural de reconocer la realidad. Países notables como Estados Unidos se mandaron la ley seca, mira cómo le fue, ¿verdad? Pero para tomar decisiones como su país hay que ser muy valiente, porque tampoco es muy habitual que un político, que en este caso tome una decisión que no vaya con su mentalidad, con su ideología. Esto es como, mira, el caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adicción, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático, abrirse la cabeza y decir, vamos a buscar otros medios. Es eso. Presidente, tiene usted una biografía apasionante. Usted pasó de ser guerrillero, pasó por la cárcel, ahora le vemos como presidente. Usted, desde toda su experiencia, ¿cómo está viendo en este caso el proceso del fin de ETA en España o las negociaciones con el asunto de las FARC? A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra.
Me parece que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga, de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. En América Latina en este momento no existe cosa más sagrada que respaldar el proceso de Colombia para que Colombia pueda encontrar un camino de paz. Ahora, los inconvenientes son abismales, porque una guerra tan larga crea contradicciones y dolores que son interminables. Y si uno se coloca en juicio con una lupa hay necesidad de hacer justicia y es de nunca terminar. Ahí hay que evaluar qué es lo que vale más, la paz. Yo pienso que en el caso de Colombia, que es lo que más conozco, lo que más vale es la paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Y lo otro pasó. Y sabes una cosa, nadie te puede devolver lo que perdiste. Lo que perdiste en un calabozo, lo que fuiste como tratado como tarro al basural, y otras cosas. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. La vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Y transmitir, puedes caer 1000 veces. El asunto que tengas la fuerza y el coraje de volverte a levantar y volver a empezar. Y el volver a empezar es una actitud general que hay que pregonar en la vida. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar y de querer. Y es la diferencia que tiene la vida humana. Se le puede dar un contenido. ¿Nos falta generosidad? Sí. Sí. O tenemos una demasiado pequeñez en nuestro natural egoísmo. Toda cosa viva lucha por su vida. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. En el fondo volvemos al principio, el concepto del transcurrir la vida con un sentido de felicidad. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron, no se termina nunca más, es como el loco que está dando vuelta a la columna. Pues casi no nos queda tiempo, presidente, pero hablando de la felicidad, ¿para usted sería un motivo de felicidad ser finalmente Premio Nobel de la Paz? Sabe que hay una organización que le ha propuesto. ¿Están locos, dice? Están locos. Yo qué premio de la paz, ni premio de nada. Si me dieran un premio de eso, sería un honor para el Uruguay, para los humildes del Uruguay, y para poder arrimar unos pesos más para hacer casitas. En el Uruguay tenemos muchas mujeres pobres, con 4 o 5 hijos, porque los hombres las abandonan y las dejan en la difícil, y tenemos una lucha porque tengan un techito digno y puedan vivir un poco mejor. Bueno, para eso tendría sentido, pero la paz se lleva adentro. El premio ya lo tengo. Se le nota en los ojos. El premio está en las calles de mi país, en el abrazo de mis paisanos, en los ranchos humildes, en los boliches, en la gente común. En mi país yo camino por la calle, voy a comer en cualquier boliche, por cualquier lado, sin esa parafernalia de los hombres de Estado, ni nada por el estilo. No quiere decir que no tenga adversarios, los tengo. Y hasta puede ser que tenga algún enemigo, también. Pero al fin y al cabo, morirte te vas a morir.
Y no hay que vivir temblándole a todo. Al fin y al cabo, la vida ha sido muy generosa conmigo. Presidente José Mujica, espero que sea para usted un cumplido, pero no parece usted un político. Soy un luchador social. He sido toda mi vida. Ahora estoy en esta changuita de presidente que ni pensé nunca que... Pero el juego de la vida se dio así. Y bueno, y acepto y pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo. Fui derrotado, aplastado, pulverizado. Pero sigo soñando de que la gente, vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un sentido mayor de igualdad. Y creo que el hombre tiene recursos para crear un mundo mejor, pero tiene que ser un mundo rico en factores materiales, pero mucho más rico en cultura y en conocimiento. Presidente, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros. Gracias.